Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech quien les habla. Hoy hablaremos un poco de la Argo Raft. Sí, una de las naves que con el parche 3.24 cobrará mayor importancia en el universo de Star Citizen. También te recuerdo que hice una review de esta nave algún tiempo atrás, cuando recién salió, te la voy a dejar por acá arriba. Primero déjame comentarte que la Argo Raft es una nave de carga diseñada para el transporte de contenedores. Tiene una capacidad de carga de 96 SCU, lo que la hace ideal para misiones de transporte de mercancías. Su diseño es casi único por su aspecto industrial. En el parche 3.24 será una de las naves que mayor versatilidad posea al momento de realizar cargas rápidas y sencillas, teniendo en cuenta además que podés utilizarla en operaciones de salvage y recuperación de materiales. Por ejemplo, mientras otro compañero farmea material reciclado con su Vulture, las cajas resultantes podrías llevarlas también en esta nave. Además, también vale la pena destacar la practicidad que ofrece, el confort que tiene en su interior y lo que puede otorgarte en cuanto a ganancias dentro del juego. Bueno, realmente con todo este combo, el valor que posee esta nave es bastante accesible, sobre todo si estás iniciando recién en Star Citizen. Bien, ahora como estarás observando en el parche 3.24, llevar contenedores en ella es bastante divertido y sencillo. Estos contenedores pueden ser de cualquier tamaño, en este caso estuve probando con algunos de 32, 16, 8 SCU, diferentes. En el parche anterior solo cabían contenedores de 32 unidades, ahora podés hacer la mezcla que quieras sin importar el tamaño. Si bien a simple vista no es la solución más elegante la que han encontrado los desarrolladores para hacer funcional su grilla de carga, te aseguro que es bastante práctica y funciona muy bien. Para que te des una idea en cuanto a ganancias, con una carga completa de oro gastarías unos 500.000 créditos aproximadamente, más o menos, venderías por unos 700 y obtendrías por supuesto una ganancia aproximada de 200.000 créditos. Lo cual le da a esta nave una relevancia interesante en el parche 3.24. Claro que no todo es positivo para esta nave, porque por ejemplo una contra podría ser la velocidad limitada que posee. Digamos que no es la nave más rápida del verso, lo que puede ser un problema en rutas comerciales largas. El problema más grande que le encuentro siempre es la poca maniobrabilidad que tiene y por supuesto su gran tamaño y falta de armamento, lo que la hacen un blanco fácil ante los piratas. Casualmente, mira, mientras descargaba material en Arial, aparecieron sobre mí una Reclaimer y una Kudlas Black. Lógicamente que no podía hacer mucho con la RAF, así que decidí no despegar, por lo que dije por qué no sacar un tanque y dar batalla. Así que lo que sería una simple misión de transporte para este video terminó con esto. Y sí, la Kudlas fue a parar a mejor vida junto con los NPCs que estaban dentro de ella. Por cierto, la gente de Cloud Imperium Games debería sacar el spawn de las Reclaimer en estos puestos avanzados. Creo y me sigue pareciendo poco realista no solo que aparezcan de la nada por arte de magia, eso es para todas las naves, sino que aparezca una Reclaimer en esta locación a tan baja altura y además que a veces las maniobren de forma tan poco lógica. Creo que es algo a mejorar, pero ese es otro tema y no viene al caso con el video de hoy. Así que gente, la Argo Raft regresa a la actividad plena con los hangares, la carga y todo el rework que recibirá el transporte en el parche 3.24. Respecto al progreso del parche 3.24, está teniendo algunos problemas, esperemos que sean subsanados para la salida del live. Por ejemplo, mientras grababa esto, como habrás visto en la primera parte, pedí en el elevador de carga varios contenedores, cargué algunos en la RAF, me fui a vender a Arial y al regresar, como ves ya no estaban. Revisé el inventario y tampoco estaban, solamente tenía una cajita. Así que pedí esa única caja que me había quedado, me fui hasta la nave y al llegar al elevador apareció también por arte de magia todo lo que había dejado antes de irme. De este tipo de errores hay varios
También hay algunas fugas de memoria donde Star Citizen me ha llegado a consumir unos 33 o 34 GB de RAM, sí, una verdadera locura. Otro problema que me preocupa es que las naves siguen explotando solas porque sí. Vas volando por cualquier lado y de golpe, como si nada, explotás. Bueno, obviamente perdés tu carga, perdés todo lo que llevabas encima, y esto es sin importar en dónde estés. Esto pasaba también en el parche 3.23.1, así que bueno, como te dije antes, esperemos que todo esto lo puedan arreglar para la salida del live, que a este ritmo, bueno, seguramente salga antes de la CitizenCon. Bueno, ¿a ustedes qué les parece esta nave de Argo? ¿Les gusta? ¿Tienen una? ¿Quisieran tener una? ¿La ven poco práctica? Contame qué pensás. Déjame tu comentario, que siempre es un verdadero lujo en cada video. Espero que toda esta información les haya gustado, servido e informado. Ya sabés que de ser así podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo y suscribirte si aún no lo hiciste. Dale, siempre vas a estar a tiempo de ser parte de esta gran familia. Tiempo de encender motores y partir, por supuesto, con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena, gran vida también, por supuesto. Ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.